Doctor Herbert Cuba García, médico especialista en salud pública, comentarista en el portal de opinión El Montonero. Quiero saludarlo, doctor Herbert Cuba, muy amable como siempre, muy gentil. Muy buenos días, señor José Hernández, y también reciba usted un saludo cariñoso de este arequipeño por el día de su cumpleaños. Gracias, doctor Cuba, siempre Espero amable. que, espero que lo traten bien, así como su casa de trabajo aquí también. Muy amable, doctor Cuba, muy gentil como siempre. Comencemos analizando un poco los temas de esta semana, ¿no? ¿Qué es lo que, desde su punto de vista, ha sido lo más saltante, lo más resaltante y lo que invita justamente a hacer un análisis semanal, ¿no? Creo que el evento más importante ha sido la renuncia del ministro del Interior. Esto ha sido relevante porque ha permitido conocer al sucesor. Y si el ministro saliente hablaba en forma dubitativa o a veces eh, no precisaba bien los conceptos que se requerían para comunicar en un momento de crisis, creo que el viceministro nos ha dado una sorpresa y ha sido muy enfático en señalar la línea y la conducción del Ministerio del Interior. Creo que eso ha sido importante porque los sectores que estuvieron apoyando la salida del ministro del Interior han quedado totalmente descolocados con la designación del viceministro. En segundo lugar, creo que hay que tomar en cuenta que esta semana también se han presentado 3 mociones de vacancia contra la presidenta de la República, una vez más. Y esto era normal y previsible porque, como lo expliqué en otro programa, la semana pasada, aquí mismo, eh, la idea era escalar del hecho judicial, hacer un gran escándalo y que eso escale al Congreso y que el Congreso pueda hacer el hecho político que era la vacancia presidencial. Y esto ha ocurrido. Ahora falta la tercera fase. Falta la fase que se vayan a la OEA a reclamar que aquí en el Perú se violan los derechos humanos. Esta segunda fase también la han perdido. Y entonces ahora ocurre que ya el suelo está parejo en el sentido político, se ha vuelto a consolidar la votación ya acostumbrada eh, para que asegura la gobernabilidad de, de Dina Boluarte y del Congreso de la República. Y por otro lado, también es probable que esta vacancia, este intento de vacancia, sirva también para afinar la lista a la mesa congresal para el periodo que se inicia el 28 de julio. Creo que esta semana ha sido muy rica porque se ha debatido mucho, se ha discutido mucho, pero sobre todo se han conocido algunos detalles de lo, de la Fiscalía y del Poder Judicial que ha concluido el día de anoche en que ya el hermano de la presidenta y otros más han sido puestos en libertad después de haber cumplido los días que correspondían. Entonces, creo que ahí había ya una agenda preparada, la idea de solicitar eh, una ampliación de la detención preliminar, la idea de mantener al abogado de la presidente preso, ha tenido un serio revés debido a que las decisiones que se han tomado el día de ayer no las han acompañado. Y por otro lado, también hay un enorme conflicto con relación al pedido que se ha hecho para el tema de la inhabilitación de la señora exfiscal de la Nación por 36 meses, que ahora se encuentra ya con vocal supremo. Todos estos hechos lo que demuestran, esta discusión, esta forma de ver las cosas, cómo es que se toman decisiones
con la letra menuda de las normas, como se dice también, en el lado extendiendo, ¿no?, la legalidad a puntos casi ya que lindan con la ilegalidad, para poder forzar algunas figuras usando detenciones que quizá en otro momento o con otros funcionarios eso no se podría hacer porque sería todo un escándalo. Pero que aquí está inmerso un tema netamente político, cuyo afán es evidentemente destituir o vacar a la presidenta de la República y Cuba, convocar a nuevas elecciones. yo quería volver al tema inicial que usted planteaba, la designación de Juan José Santibáñez como ministro del Interior, ¿no? El estilo es totalmente diferente, naturalmente, mucho más directo, mucho más frontal que el exministro Ortiz, ¿no? Pero enfrenta un momento bastante complejo, ¿no? Porque el tema de la inseguridad es un tema que la gente lo reclama en el día a día, ¿no? Hemos escuchado con atención al ministro decir que su tarea va a ser justamente desmontar, capturar criminales, ¿no? La gran pregunta es si es que tiene todo el plan operativo que tanto se ha reclamado, si tiene esa decisión política para tomar medidas que permitan, ¿no?, de una u otra manera contrarrestar todo este avance delictivo, ¿no? Entonces, ese es un tema bastante complejo y además, ¿no?, tiene otro tema mucho más complejo, ¿no? El tema de cómo en las últimas semanas se ha ido acentuando las discrepancias abiertas entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía en el tema de la DIVIAD, ¿no? O sea, tiene una agenda bastante compleja. Mire, y usted tiene razón. Hay un tema que es el objetivo de lograr, que es lo que usted señala, que es la seguridad ciudadana y toda esta crisis que hay en esta parte de la seguridad ciudadana. Pero por otro lado tiene que usar los medios. Y dentro de los medios está esta crisis que tiene con con una fiscal, básicamente, y la desactivación de la DIVIAD, ¿no? Como un instrumento directo conducido por la fiscalía. Y aquí creo que hay que tomar en cuenta que la conducción de la policía la tiene el Ministerio del Interior. No es posible generar dos mandos, dos policías, uno a cargo del Ministerio del Interior y otro a cargo de la Fiscalía. Entonces eso en el país no es constitucional. Somos un país unitario con separación de poderes y en este caso, si la propia Fiscalía tuviera su propia policía, no sería ya separación de poderes. Esto queda claro que la forma como se conduce la Policía Nacional requiere una unidad de mando y por lo tanto, como es normal, lo que va a ocurrir es que la Fiscalía tendrá que aceptar que la organización policial depende del Ministro del Interior. El segundo aspecto que aquí va es que esto le genera ruido para cumplir los objetivos del Ministerio del Interior. Y esto, además que le genera ruido, le da el tema de sobrevivir en el cargo. Si vemos en perspectiva, el exministro Ortiz ha tenido que renunciar por este mismo tema, que no ha sabido campear mediáticamente o comunicacionalmente y expresar en líneas directas lo que se tenía que hacer. Entonces yo creo que para poder lograr los objetivos, el ministro del Interior actual tiene el reto de poner claridad en el tema de la conducción sectorial del Ministerio del Interior y su relación que tiene con la Fiscalía. Es natural que en este proceso que existe en el país de utilizar algunos funcionarios de la Fiscalía y del Poder Judicial, es probable que esto se genere una judicialización de esta decisión del Ministerio del Interior. Pero es obvio, al sentido común,
que la propia Fiscalía no puede tener una policía ad hoc para hacer sus investigaciones, obvio. Y en segundo lugar, también tiene que darse cuenta que si el policía está adscrito a cumplir algunas funciones en un periodo, no va a estar toda la vida. Los cuadros policiales rotan y los documentos administrativos de la policía tienen que ser auditados por la superioridad. Y esto también tiene que comprender la Fiscalía de la Nación. Y sobre todo tiene que rendir cuenta de sus fondos que manejan en esas tareas. Creo que esto es el primer, lo que se ha señalado también, y ahí coincido, el primer obstáculo que tiene el ministro del Interior. Doctor Cuba. Pero por otro lado, ¿sí? Sí, no, sí, para no perder un poco la ilación de lo que usted está abordando, ¿no? Pero hay un tema que, cierto, o sea, el ministro Santisteban ha salido al frente, ha dicho que va a respetar y va a hacer cumplir la decisión del Ministerio del Interior frente al tema de la DIVIAD, ¿no? Pero lo que estamos viendo ya en el terreno, en el escenario que se está presentando, lo hemos visto ayer, ¿no? Ayer cómo sale el coronel Harvey Colchado ante su presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso a decir que cuenta con audios. Y luego hemos visto cómo en horas de la noche el abogado de la defensa de la Presidenta de la República, Mateo Castañeda Segovia, indica que él va a salir a contestar todas las imputaciones que se han hecho en los últimos días, que no ha podido contestar porque está naturalmente en una situación de detención. ¿Por qué le pongo este escenario? Vamos a entrar a un escenario de confrontación abierta. Eso va a ser inevitable. O sea, y ahí, la verdad, el gran perdedor es el país, porque parece ser que en las dos aristas o en los dos frentes, en las dos veredas, están dispuestos a sablearse, como se dice, ¿no? Lo que sucede es que, contrario a la idea primigenia del plan, que había que hacer un hecho judicial para llevarlo luego al Congreso y el Congreso sea la caja de resonancia y genere una vacancia presidencial, ocurre también al revés. Es decir, este hecho policial, la forma en que se ha realizado, ha escalado al Congreso de la República, ya ha sido citado el coronel Harvey Colchado a la comisión en el Congreso de la República. Parece que ha habido inclusive discusión un poco fuera de su de tono, inclusive con falta de respeto a la majestad del Congreso de la República, a pesar de algunos congresistas, y yo creo que eso se meritúa en el proceso. Esto recién alcanza, digamos, el nivel político para resolver el tema que se requiere para los hechos que han ocurrido. Creo que más bien al contrario, lejos de que sea esto el nivel de confrontación, yo creo que estamos en el nivel de solución del problema en el momento que llega esto al Poder Judicial al Congreso de la República. Y el otro es probable que esto escale también al Tribunal Constitucional, y esto tomará su tiempo. Pero el Congreso de la República tiene el camino expedito para poder resolver algunos aspectos que están relacionados precisamente a la conducta fuera del ámbito del Ministerio del Interior de los policías que estaban asignados a la Fiscalía a la Fiscalía, sobre todo a cargo de la fiscal Marita Barreto. Entonces, yo creo que lejos de ser el conflicto, yo creo que eso ya está en parte de la solución, porque es obvio que tiene que haber una intervención directa de algún poder del Estado que pueda dirimir y tomar decisiones en este área. Y naturalmente que esto se está dilucidando en el Poder Judicial, ¿no? Y ayer lo hemos visto, ¿no? Lo que yo me refiero es al flujo de información que suele salir, ¿no? Al flujo de información que se da a conocer a la opinión pública, ¿no? Esos son los temas que de una u otra manera debería, no sé, si el próximo ministro va a estar atento a estos temas porque generan desestabilización, querramos o no querramos, en ambos lados. Exacto. Lo que usted ha señalado es claro, ¿no? Cuando hay un conflicto de esta magnitud, un conflicto que ya se convirtió en conflicto político, y hay dos contendientes, dos bandos,
En esto, lo primero que sufre, la primera que sufre, como se sabe, es la verdad. Y ya ahí cada uno tiene su verdad. Y ya no hay una verdad. Y cada uno tiene sus argumentos. Y cada uno tiene sus asesores, su equipo, su gente que trabaja por su posición. Entonces, en este conflicto, la verdad muere. Por eso es que es necesario que un tercer actor intervenga, y en este caso, creo que el Congreso de la República es la entidad que puede generar algún nivel de consenso para resolver este conflicto. Por eso es que en estos momentos las dos uh, posiciones se van a ensalzar, unos con algunos, a través de algunos argumentos más o menos plausibles, otros como argumentos quizá ilógicos, pero lo que yo sí encuentro fuera de sentido común es que la Fiscalía quiera tener una guardia propia, exclusiva, contrario a lo que manda la Constitución. Eso no existe en ningún país del mundo. Siempre la Policía Nacional, en este caso del Perú, está a cargo del Ministerio del Interior, y eso está dispuesto por la Constitución y las normas. Pero además, así tiene que ser, porque esa es la separación de poderes. Y esto es lo que a veces, debido al debate, a la confusión que hay, la gente pasa de vista al sentido común, porque no es el más común de los sentidos. Veamos ahora, doctor Cuba, al tema sobre que usted ha escrito esta semana, medicina y doble empleo en el Estado para cubrir las brechas de recursos humanos en el sector salud, ¿no? ¿De qué manera, o sea, podemos cubrir las brechas de recursos humanos en el sector salud, ¿no? Hemos visto esta semana, por ejemplo, conversaba, porque hubo una reunión en la Macro Norte con la presencia de directores regionales, de gobernadores regionales, y donde uno de los temas precisamente es cómo cerramos las brechas de recursos humanos en salud. Ese es un problema que se enfrenta de manera permanente. Es muy complejo el tema porque requiere algunos temas que son escasos. El primero es que preparar un médico o un profesional requiere mucho tiempo. Un médico especialista, por ejemplo, requiere 12 a 14 años de estudios. Y esto hace que este sea escaso. No mucha gente se quiere embarcar en este tipo de profesión. Y por otro lado, también tenemos el inconveniente económico. Muy bien, puede ser que tengas al médico especialista ahí, pero no tengas lo suficiente, el dinero para contratarlos en los lugares que se necesita. Y tercero, tenemos que hay falencias en infraestructura y en equipos que hace que poco o nada podría aportar un profesional ahí si es que los equipos y la infraestructura no está adecuada para que desempeñe su función. Todo esto genera pues una solución variada, no es una solución única para resolver el problema. Pero mientras esto se resuelve, se han generado algunos mecanismos. Uno de ellos es que el mecanismo de la doble empleo, tal como tienen los docentes. Si usted puede trabajar como ingeniero en alguna empresa pública y a su vez puede dictar clases a la universidad pública. Eso no es contradictorio. ¿Por qué? Porque en educación, según la Constitución política, uno tiene la posibilidad de doble empleo. En el Perú, hasta la fecha, solamente hay posibilidad de que los médicos especialistas y los profesionales de la salud especialistas tengan doble empleo es en las situaciones de emergencia, tal como ocurrió con la pandemia COVID-19. Lo que ha hecho el Congreso de la República es dar una primera votación para una reforma constitucional, ha alcanzado 90 votos en primera votación, para que esto que era transitorio solo para situaciones de emergencia se convierta en permanente también ya cuando no hay emergencia, de tal manera que de alguna manera se pueda paliar la falta de profesionales médicos y especialistas en el país. Esto tiene que ir aparejado, como es natural, con algunos requisitos, ¿no? Y ya planteamos uno, era un plan de financiamiento para estos contratos
como doble percepción, también una adecuación de los servicios, una adecuada estructura organizacional para que pueda incorporar a estos profesionales o incorporar en un doble turno. Pero ¿cuál es el tema de fondo? Es que esto que es permanente desde el punto de vista legal, en la vida personal, en la vida privada de los médicos va a ser transitorio, porque no es posible que un médico pueda trabajar en 2 trabajos toda su vida. Podrá ser cuando sea más joven o cuando esté en un momento de su vida con necesidades, pero es complicado que prácticamente 12 horas esté dedicado al trabajo cotidiano. Esto sería pues un nivel extraordinario de agotamiento que tampoco hace bien a los pacientes que atiende, ¿no? Porque es obvio que el médico tiene un nivel de agotamiento intelectual importante en sus 6 horas que tiene de jornada, como para duplicarle las horas 6 más. Y aquí, por tanto, va a requerirse también quizá que haya una flexibilidad laboral en el sentido que en lugar de que trabajen horario completo en el doble empleo, se pueda trabajar horarios por horas, o horas adicionales, etcétera, y no horario completo. Tal como hacen los médicos actualmente con las clínicas, ¿no? Que trabajan en la mañana en el sector público y en la tarde unas horitas en las clínicas, pero ya no están una jornada completa, porque ya eso sería muy complicado para poder sostener esto en el tiempo. Y quizá lo más importante, que no se convierta en pretexto para que luego no se incrementen los sueldos de los profesionales médicos y se diga, señor, si ya tienes doble empleo, ahí vas a ganar doble y vas a pasar el tope de ingresos que tiene un profesional, porque usted sabe que hay un tope de ingresos que marca la ley, y esto también va a tener que modificarse el tope, porque si un médico trabaja en doble empleo va a tener mayores ingresos que lo que sea del tope, ¿no? Por ejemplo, el tope es 15.500 soles más o menos, y por lo tanto, si el médico gana 10.000 hoy día y va a tener doble empleo, va a ganar 20.000, entonces va a ganar más del tope. Entonces, esto va a tener que trabajarse también con la finalidad de ajustar estos aspectos para implementar esta norma. Entonces, pero lo cierto es que doctor Cuba, esto es un... Sí, dígame. Sí, una precisión. ¿Se tiene más o menos una idea de cuándo es el déficit de profesionales de salud en el país? Más o menos como para poder situarnos en el problema. Más o menos el Perú necesita 40.000 médicos y de estos necesita más o menos 16.000 especialistas. Y esto no se va a hacer cubierto en el corto plazo. Con la ley esta, por ejemplo, le voy a poner un caso, ¿no? En el país hay 32 médicos oncólogos pediatras. De estos, la mayoría de ellos trabajan en el INEM y en el sector privado. Y luego, en Trujillo hay uno, en Chiclayo hay uno. Y en el resto del país no existe ninguno. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿qué hacen los niños con cáncer en Arequipa, en Puno, en Cusco, en Huancayo, en Cajamarca, etcétera? Dramático lo que usted cuenta. Es dramático lo que usted cuenta. Necesitamos entonces formar más médicos pediatras oncólogos. No, necesitamos eso. Pero para hacer eso va a tomar tiempo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pedirles a los que están hoy día que den más horas al Estado, ¿no? Digo, oiga, trabaje más, también denos pues algunas horas que tiene usted su turno, un doble empleo. Le voy a permitir que usted trabaje en 2 sitios, ya. Usted va a trabajar en 2 sitios, va a trabajar en el Hospital Santa Rosa y en el Loaiza, allá, por favor, 2 hospitales. O en el mismo hospital 2 turnos para cubrir la alta demanda que puede haber de consultas ahí en ese hospital. O usted trabaja en el seguro y en el MINSA, de tal manera que se comparten los especialistas en ambos lados. Usted trabaja en la sanidad de policía y en el MINSA, o en la sanidad de policía y en la sanidad militar. Estas cosas, esa flexibilidad se tiene que dar por la escasez que existe. Y hay otras especialidades que también son escasas. Lo hemos vivido en la pandemia. Acuérdese usted que decíamos que íbamos a tener 7.000 camas UCI, 8.000 camas UCI.
Nunca llegamos a más de 2.000 y en el fondo no había con qué médicos atienden estas camas UCI. Y al comienzo le comento a usted que los médicos se iban de un lugar a otro a ayudar y seguían trabajando durante 12 horas. Y al final no les podían pagar, porque si les pagaban era delito, porque era doble remuneración, y no se puede tener doble remuneración a cuenta del Estado. Muchos de ellos cobraron, fueron procesados. Todo eso dio pie a que se haga una modificación constitucional por tema de solo ante epidemias, y ahora que persiste la falencia, el reclamo de las regiones, sobre todo por médicos y por médicos especialistas y por profesionales de la salud especialistas también, y en general, porque tampoco es fácil formar una enfermera intensivista o formar una enfermera que trabaje en trasplantes, etcétera. No es fácil eso. Todo eso toma tiempo y por lo tanto las que tenemos hoy día se quiere aprovechar más intensamente ese recurso humano. Y aquí el tema es que esto será, pues, a pesar de que la medida constitucional es permanente, esto va a ser, como decía yo, algún episodio de la vida de estos profesionales, porque va a ser casi imposible que un profesional se pase toda la vida trabajando 12 horas diarias. Entonces, esto hace que esta reforma sea importante, un paliativo importante para la necesidad de recursos humanos en el país. Pero otra medida importante sería generar mecanismos más atractivos para que los médicos se queden en el Perú, porque cada promoción que sale de las universidades peruanas, los jóvenes migran hacia el exterior. Estamos en estos momentos solucionando la crisis de profesionales de España, de la Unión Europea, de Estados Unidos, cuando nosotros tenemos estos profesionales bien formados que se pueden caer en el Perú. Pero para esto hay que hacer que esta profesión sea más atractiva, que se disminuya ese tema de conflictividad que hay laboral, que los sueldos se mejoren, etcétera, porque de otra manera por un lado preparamos más profesionales y por otro lado se van al extranjero y el Perú sigue en las mismas. Yo creo que ese es un ciclo vicioso que hay que cortar, pero pensando en las necesidades que el país tiene. Muy bien, doctor Gebecúa. Como siempre, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional.